rondas semanales que hacemos sobre partidos. Se cumplen los 50 años del PCR. Y para ello vamos a hablar con Ramiro Verdesegar y Manuel de Batista. Muy buenos días, chicos. Buenos días a ustedes, a la audiencia. A ver si empezamos, cuéntenme un poquito del PCR, 50 años. Bueno, somos un partido que el 6 de enero de 1968 rompemos con la dirección del Partido Comunista. Con la dirección nosotros lo caracterizamos de revisionista al Partido Comunista y lanzamos nuestro partido. Ahí principalmente uno de los principales elementos fue el rol del Partido Comunista en el asesinato del Che Guevara en Bolivia, ¿no? Ya el 8 de octubre del 67. Siempre se cuentan en nuestro partido que en uno de los únicos lugares fue acá en La Plata, donde se conmemoró el 9 de octubre del 67, ahí en 7:54, que se hizo un corte de callo relámpago en homenaje al comandante Guevara, y desde ahí iniciamos nuestro recorrido, ya 50 años, con todos nuestros aciertos y también con nuestros errores, porque somos también, utilizamos el método de la crítica y la autocrítica, por lo tanto también comprendemos y analizamos que en nuestros 50 años también hemos tenido distintos errores políticos, pero que lo principal que nosotros entendemos que en estos 50 años nos mantenemos fiel a nuestra doctrina, fiel a nuestros principios del marxismo, leninismo, maoísmo, y que seguimos peleando por la revolución en la Argentina como la única respuesta para los oprimidos de nuestra patria, para los trabajadores, para los campesinos, de poder lograr la felicidad. Porque en un país como el nuestro, tan dependiente de distintos países imperialistas, entendemos que solo vamos a poder resolver pan, trabajo, educación, todas las cuestiones de nuestras necesidades y de derecho como pueblo, el día que nos saquemos de encima esas dos montañas que son la cuestión de la dependencia, el imperialismo y la cuestión terrateniente, ¿no? Los 4.000 familias que tienen el 62% de la tierra productiva en nuestro país, el día que eso pase, toda esa tierra pase a estar en manos de esos millones de trabajadores o millones de campesinos que quieren la tierra pero no la pueden, y que hoy con la política, ¿no? Ya viniendo para la actualidad, con la política de este gobierno, son miles los campesinos que son expulsados de las quintas, de sus chacras, de su finca, porque no pueden seguir pagando el alquiler, etcétera, y se termina concentrando cada vez más la tierra en manos de unos pocos. Por lo tanto, los argumentos por los cuales nacimos tienen plena vigencia, y eso es lo que vamos a festejar este 21, ¿no? Que hacemos nuestro acto en la cancha de Alboy, celebrando, conmemorando y festejando nuestros 50 años para reafirmar nuestras banderas y también ponernos de cara a una Argentina muy complicada para vivirla producto de una política, ¿no? Bien. Sí, a su vez, digamos, tiene, en relación a lo que decía Ramiro recién, que tiene plena vigencia, sobre todo pensando que, por ejemplo, se celebró hace 2 semanas la cumbre mundial del G20 acá en la Argentina, donde lo que vimos fue una especie de fiesta celebrando cómo venían los principales países del mundo a disputarse cada uno las riquezas que tenemos los argentinos, mientras tenemos un gobierno completamente cipayo que pasó a ofrecerles todos nuestros recursos naturales, incluso están negociando cuántas bases de qué potencia se ponen, ¿no? Porque en esto de cómo se disputan la Argentina, una gran debilidad en la que nos deja este gobierno es que tenemos cada vez más bases militares de distintos países que se están controlando, que están peleando el control del Atlántico Sur, ¿no? Porque ahora arreglaron bases. Además de tener la base de ocupación en Malvinas, tenemos la que instaló el kirchnerismo con los chinos en Neuquén. Ahora discutieron poner la base yanqui, discutieron otra con los chinos. Por lo tanto, una situación de mucha vulnerabilidad la que deja todo el pueblo argentino, que, digamos, dentro de todos estos puntos programáticos que el partido pelea en esto de la revolución para dar vuelta al viento, como se dice, uno de esos pilares fundamentales tiene que ver con dejar, digamos, de colgarse de una u otra potencia y de tener una política de desarrollo independiente, digamos, para no estar dependiendo ya sea del flagelo de la deuda o de algunos otros préstamos que te puedan hacer,
para el desarrollo de un país independiente, ¿no? Me parece muy bien. En cuanto a la agenda del Partido Comunista Revolucionario, que es el PCR, de lo que va a ser el año que viene, ¿tienen muy presente la agenda de género, la agenda feminista? ¿Cómo se manejan con eso? Nos parece, y saludamos, y somos parte de esa gran marea verde y de esas millones de mujeres, de compañeras que han puesto sobre la mesa el problema de la doble presión, no solamente porque siempre se ha tratado de cercenar solamente y se ha querido limitar a la interrupción voluntaria del embarazo, que es una de las reivindicaciones que el movimiento de mujeres en la Argentina tiene, pero también en la doble opresión existe esa bestialidad respecto a la violencia, respecto a todo que es lo que ha surgido en este último tiempo, que existe, pero que se ha puesto bienvenidamente, se ha puesto sobre la mesa, que es el tema de los abusos y de los acosos. Entonces, sí entendemos que esta cuestión del patriarcado, que es tan inherente al sistema, solamente con la revolución vamos a poder resolver de fondo todos esos dramas, que es el drama de la liberación de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, somos parte de todos los movimientos que han inundado las calles en la Argentina y profundizaremos esa batalla, más teniendo en cuenta que en La Plata el año que viene se realiza el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, donde nuestras compañeras o las compañeras de los movimientos, juntas con tantas otras, tienen la tarea gigantesca de organizar la bienvenida de miles y miles de mujeres, que entiendo que va a ser el más grande de la historia, seguramente el que se realice el año que viene acá en La Plata, ¿no? Sí, agregando a ese tema, digamos, el partido ha participado desde la fundación de estos encuentros de mujeres en sostener el carácter de este encuentro, que es un encuentro plural en donde se expresan todas las voces y todas las ideas. Y bueno, en realidad las más calificadas para hablar de esto serían nuestras compañeras, que ya de paso le dejamos la tarea de poder invitarlas cualquier día a que vengan a contar, porque la verdad es que es una experiencia titánica organizar un encuentro de esas características, donde se van a esperar más de 100.000 mujeres, por lo tanto, esté o no esté en la agenda, va a estar en la agenda platense seguro, porque va a ser un año atravesado no solo por esos 3 días que se juntan cientos de miles de mujeres a discutir, sino por todo lo que va a significar la organización en la capital de la provincia, ¿no? Donde la gobernadora Vidal, digamos, ha tenido posiciones duras en algunos términos y después han empezado a hacer, sobre todo, ayer, bueno, veía los tuits del presidente que hacen como un uso mediático de alguna manera, un uso político de estos temas que van saliendo a la luz, y que ellos, dentro del marco, por ejemplo, de lo que se aprobó en la política presupuestaria, no han destinado el presupuesto necesario para aplicar la ley contra la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, podés tuitear todo lo que te parezca, pero después, digamos, hay que ratificarlo en hechos, ¿no? Claro, en medidas, en protocolos, y justamente ahí me llevaron a preguntarles por el protocolo de la ministra Bullrich, el partido que, más allá de lo que he leído, quiero que lo cuenten ustedes, ¿cuál es la posición del PCR sobre este protocolo? Bueno, desde que está este gobierno, ¿no?, profundizaron ya las leyes que existían, porque la ley antiterrorista no es propia de este gobierno, pero sí me acuerdo que querían rápidamente, ni bien asumieron, sacar la ley antipiquete, distintas leyes que apuntan hacia los sectores más vulnerables, hacia criminalizar los sectores más vulnerables, hacia estigmatizarnos. Antes de este protocolo estuvo el decreto ese, el 7017, respecto a los hermanos migrantes, ¿no? Después del 24 de octubre, cuando fue la aprobación del Congreso, y que cayeron de esos 28 compañeros detenidos, 4 eran compañeros migrantes, dos venezolanos, un turco y un compañero de Paraguay. A partir de ahí, pero entiendo que es buscando dividir a los que luchan, buscando generar el miedo, y esto de
porque acá el problema es tan complicado, decir y pensar que el problema de la inseguridad en la Argentina se va a resolver al margen del trabajo genuino, al margen de la educación, al margen del derecho a la salud. Nosotros, por ejemplo, en los barrios ahora hemos inaugurado hace muy poquito una casa de atención abierta a la comunidad con el tema de las adicciones. Y tenemos más de 300 pibes que van todos los días a hacer distintas iniciativas y trabajan con psicólogos sociales el problema. Pero el gran drama que existe es que con esta política no hay futuro. Y los pibes lo que te dicen es, ¿para qué voy a terminar la escuela si mi futuro más palpable y alcanzable es poder ser parte de un movimiento y cobrar una cooperativa? Entonces, acá si no se construye futuro y si no se construye esperanza, bueno, la respuesta es de este protocolo, que entiendo que es una cuestión más pensando en las elecciones y en fortalecer el voto duro de Cambiemos, que en querer resolver el drama que se vive, ¿no?, que se vive en las barriadas, incluso con la inseguridad, porque los que más afectados con el tema de la inseguridad están en los barrios, porque vos no podés salir un día sin pensar quién te va a cuidar tu casa, porque te roban la garrafa, te roban la bicicleta, se la dejaste atada. Digo, ese drama, pero este gobierno lo que hace es tratar de dividirnos. Y bueno, son los dueños del país, son los CEOs, los que dirigen del país de ese año, y tienen el arte de la división y saben que tienen que dividir al pueblo y meten todas estas cuestiones para que discutamos. En vez de discutir que hay 16 millones de pobres, tenemos que discutir lo del protocolo, que por supuesto que nos oponemos, estamos en contra y vamos a dar respuesta en las calles, ¿no? Bien, sobre todo también, vos lo mencionaste, es también un poco una cortina de humo, porque en realidad al dejarlo librado a que cada provincia pueda adherir o no, se termina sectorizando las fuerzas nacionales que no salen a la calle. Entonces más una solución mediática paliativa que una de fondo. Nosotros le hemos hecho entrevistas a muchos diputados nacionales y todos coinciden en que es una vergüenza que no se haya llevado al Parlamento para discutir algo de verdad y serio, ¿no? De cara al año que viene no creen tampoco que entre en agenda. Pero bueno. Y lo que pasa es que después del G20, que lloró, la verdad que nos da una pena que este presidente haya llorado, y no llora cuando se mueren los niños de los Huichí en Salta, no lloró con Sandra y Rubén después de la explosión en Moreno, pero que llore en el G20 este presidente. Entiendo que desde ese momento ya se lanzó la campaña, y ellos ya se lanzaron, se ratificó, por lo menos acá en la Argentina en política no se puede afirmar mucho, muy fuerte nada, pero se han lanzado, dice que se han lanzado para la candidatura de presidente, y a partir de ahí todas estas cuestiones son pensando en eso, ¿no? Y pensando un poco en eso, ¿todos los partidos de izquierda son iguales? Bueno, los que se dicen de izquierda, o por lo menos es cierto que en la Argentina hay como una gran cantidad de partidos, ¿no?, que la gente los podría ubicar como de izquierda. Nosotros en realidad entendemos, si bien nosotros reivindicamos lo que se conocen como las doctrinas de izquierda, que es el marxismo, el leninismo, el maoísmo, entendemos que no hay salida en la Argentina pensando solamente en juntar la izquierda, por decirlo de alguna manera. En un país oprimido por potencias de distintos colores, donde hay una gran masa peronista que, digamos, le ha quedado, o por vivirla o por conocerla de alguna manera, lo que significa poder tener un país con un desarrollo independiente. Nosotros entendemos que la única manera de poder salir de esta situación es uniendo, digamos, todas las reivindicaciones de esas masas peronistas en un frente popular, patriótico, democrático, que dé vuelta al viento en un camino. Nosotros no decimos que no vamos hacia el socialismo, que es, digamos, las banderas que nosotros levantamos, que es terminar de la opresión del hombre por el hombre, por decirlo de alguna manera. Pero entendemos que hay distintas etapas en ese trascender, y que en este momento pensar en que solamente un frente de izquierda hace un poco a los resultados que esto obtiene. O sea,
por más que haya gente que simpatice con el reclamo, con las ideas, si nosotros no logramos unir todo eso en un frente que pueda dar vuelta en este momento la situación que se está viviendo en la Argentina, incluso, digamos, desde el punto de vista de la política actual, nosotros planteamos que hay que hacer un gran frente programático en contra de la política de Macri, y discutir en ese gran frente programático quiénes serán en su momento los candidatos y todo lo demás, pero sí que nos tenemos que poner de acuerdo en 5, 10, 15 puntos que sean los que nos permitan cambiar la situación que se vive actualmente. Eso, si vos tenés una política de unirte con los que estás de acuerdo de izquierda, que a su vez probablemente te estés peleando por los flecos del poncho, digamos, no alcanza. Yo lo que estoy viendo es que todos los frentes que se están pensando para el año que viene tienen un componente social, que no lo tiene Cambiemos, pero después los demás todos tienen. Por ejemplo, el fin de semana salió a hablar de nuevo Cristina Fernández con un fuerte apoyo con Juan Grabois, digamos. Ustedes, pensando de cara al año que viene, ¿en qué paso les gustaría estar? ¿En qué frente patriótico? ¿O con quiénes les gustaría? ¿O con quiénes no les disgustaría tanto? Porque ya a veces en esas 10, 15 puntos en realidad también empezás a ver, bueno, este no es tan malo, vamos por acá. Mira, hay un punto que todos tienen que tener en cuenta: lo social, porque entiendo que el emergente que le dio batalla en las calles a este gobierno desde el 7 de agosto del 2016 fueron los movimientos populares, centralmente los que nos nucleamos dentro de los cayetanos, ¿no? Esos tres grandes nucleamientos de la CETEP, de la Corriente Clasista Combativa y de Barrios de Pie, que demostró que a este gobierno se le podía ganar, porque fue la expresión de eso, fue la ley de emergencia social. Que también en el interior de los movimientos populares, que nos fuimos debatiendo, que no nos alcanza solamente con la calle, que tenemos que tener una expresión política de todo eso que hacemos todos los días, que nos hacemos cargo del comedor, que limpiamos la escuela, que limpiamos el barrio, que somos los que metemos la pata a la zanja para que corra el agua, que estamos donde el Estado no está, estamos los movimientos sociales. También nos enojamos cuando nos tildan solamente de movimientos sociales, porque pasamos a cumplir una labor que es estrictamente política, porque una compañera nos dice, ¿sabe dónde está la política? Cuando abrís la heladera y encontrás botella de agua y botella de agua, que parece la heladera la difuntita Correa, ahí se demuestra lo que es la política, porque no tenés ni siquiera un bife para darle de comer a tus hijos. Por lo tanto, no hemos autocríticamente lo hemos empezado a plantear, que tenemos que incurrir en el camino de la política electoral, ¿no? En el camino de la... Claro, en eso, no es mala palabra, digamos, optar una lista por diputado provincial, concejales. Totalmente, en eso tuvo expresión de lo que está luchando en las calles, el acto de Atlanta que hicimos contra el G20 el 27 de noviembre, donde el movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, la CCC y el PTP y un sinnúmero de organizaciones políticas nos vamos uniendo en un programa que entendemos que con eso solo no nos alcanza, sino que tiene que tener una mayor amplitud, donde sin duda tenemos que unir todo lo posible de ser unido, pensando en la solución de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo, en un programa de distintas fuerzas políticas que terminen con el macrismo y que le ganemos en el terreno de las elecciones también al macrismo. Nosotros creemos que, por supuesto, que no hay que dejar las calles, porque la necesidad de los compañeros hoy, miles de familias esta Navidad van a tener el plato vacío y la mesa vacía, y nosotros no podemos esperar a decirle, bueno, no, espera hasta el próximo gobierno para ver cómo se soluciona tu drama, sino que entendemos que las calles va a ser una cuestión también de las cuestiones del día a día de este 2019, ¿no? Está claro eso. George. En función de lo que estaban hablando, él te decía, ¿cómo te ves cercano a quién? ¿Hay alguna fuerza ya armada que a ustedes les interese? ¿Algún frente que les interese? Yo que hago análisis, ya te fuiste mencionando algunos movimientos, algunos partidos,
y no sé con quién, pero sé enfrente de quién, digamos. Claro. Entonces, por ejemplo, hemos sacado a Gioja, a Felipe Solá, muchos diputados de Red por Argentina, a Lucila de Ponti, al Chino Navarro también. No, entendemos que eso es lo más, el núcleo más firme para poder avanzar en la unidad hacia otros sectores más amplios. Además, lo que ellos están bajando es, vengan todos a este paraguas, y desde acá vemos cómo nos ponemos de acuerdo en esos 10, 15 puntos, y de acá vemos cómo salimos. Exactamente. Nosotros no descartamos una gran paso, no descartamos porque eso, por eso te digo, de acá a marzo, abril, porque aparte hay un elemento nuevo que entiendo que el gobierno de Cambiemos, principalmente en la provincia de Buenos Aires, puede jugar, que es el adelantamiento de las elecciones para mayo, para junio, ¿no? Están evaluando, ellos dicen, bueno, medio collar de melón el presidente en la boleta, por lo tanto capaz que conviene separar a Vidal y a las municipales las elecciones para que eso le dé un empujoncito, ¿no? Ellos hacen su arquitectura electoral, por lo tanto, en parte son los que también son los árbitros de la situación de lo que puede llegar a pasar. Nosotros trabajamos hoy para unir lo principal que estamos en la calle, que es la expresión política de ese espacio de los cayetanos, con el Evita, con Somos Barrios de Pie, con los compañeros de la CTA la Autónoma, ¿no? Con su expresión política que es la Unidad Popular. Eso es el núcleo para poder ampliar la unidad hacia sectores del peronismo, ¿no? Todo lo que quiera y todo lo que enfrente esta política en un programa, porque 4 años más de estos tipos, y no estamos discutiendo cargos, porque nosotros hablamos de frente público, programático y equitativo. Nosotros sabemos que somos un partido pequeño, con mucha historia, pero que somos un partido pequeño en relación a otro, por lo tanto... Pero que quieren la expresión en un bloque, en el Parlamento. Sí, y además tampoco nos parece prudente en este momento decir, yo me la juego por este candidato, por aquel candidato, en algo que está tan en movimiento, y por eso nos parece bien, digamos, ir afirmando con quienes ya nos vamos poniendo de acuerdo para dónde tenemos que caminar, y siempre teniendo en cuenta esto que decía el Vasco, o sea, queremos avanzar en un frente público, programático, que enfrente la política de Macri, cada uno venga y aporte lo suyo y traiga lo suyo. Si ya en este momento nosotros decimos que vaya fulano, que vaya mengano, en realidad estamos discutiendo más el puestito en el que te toca estar, claro, que qué construcción querés tener para adelante. Creo que en esa, digamos, en esas sintonías en la que venimos, obviamente no somos ingenuos, en la política todos tienen su juego y sus intereses, pero creo que por lo menos el interés común tiene que ser esto que decía el Vasco, que es que 4 años más de un gobierno de estas características, la verdad que no se aguanta. Ahora, en el análisis macro, ¿no? Y esto se los comparto a ustedes, a ver si tienen alguna reflexión. ¿Qué nos habrá pasado a los argentinos que veníamos después de la dictadura, los años de democracia, y se volvieron a encontrar 2 grandes partidos, pero después hubo una desconstrucción de los partidos y una construcción del personalismo, y hoy todavía nos cuesta salir del personalismo, de la grieta entre Cristina Fernández y Mauricio Macri? Es como que todo te lleva hoy, ¿no es cierto?, a ese balotaje, y cada vez que nosotros los escuchamos a los movimientos, a los partidos más chicos, a los diputados por ahí que tienen mayor representación con las clases sociales, están como ahogados con la necesidad de partir esa grieta, valga la redundancia, ¿no? Pero es como que se termine ya, porque nos va a llevar a 4 años más de uno del otro sin tanto proyecto. Para mí el principal problema es que han trabajado desde la dictadura para acá todos los gobiernos y con las clases dominantes, que los distintos grupos de las clases dominantes, que para sacarle a los sectores populares, al movimiento, a los trabajadores, sacarle la política de su vida, ¿no? Que todo lo que uno hace es al margen de la política, que la idea que la política solamente es cada 2 años, solamente en las elecciones, y que el resto, y que solo lo pueden hacer la política determinadas personas. Entonces nos quitan y trabajan en el plano de nuestras ideas, trabajan continuamente para que la política es para una parte de esta sociedad, y que el resto solamente tenemos que dirimir con nuestro voto para qué lado
¿quién queremos? Si queremos el ahorcamiento o queremos el linchamiento. Nos imponen eso desde los medios, desde los medios hegemónicos. La antinomia Macri-Cristina no es del 2015, es desde hace 6, 8 años. Es una autoproducción. En algún momento a Cristina le dijeron, busca un enemigo común y vamos contra él. Y ella eligió a Mauricio Macri. Ella eligió a Macri, ¿no? Será... porque Macri viene de cuando le sueltan la mano a Ibarra en lo de Cromañón, más vale, responsabilidad de Ibarra tendrá con lo de Cromañón, pero desde ahí, y pensaban que ese rubiecito, ojito claro, que del Newman, que no articula 4 palabras sin que se la lean, no era el mejor contrincante, y así todo, después... el kirchnerismo tendrá que hacer su autocrítica de qué pasó en estos 12 años, por qué millones y millones votaron a un tipo como Macri, ¿no? ¿Por qué millones y millones votaron a un tipo como Macri? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué también, perdón, para abonar a eso, por qué también es gobernador una persona que no hizo una campaña tan fuerte como para hacerlo? Incluso la subestimación de poner un candidato, ¿no? Un candidato como Aníbal en la última elección a gobernador, que le dio paso al triunfo de Vidal y posteriormente el vientito para que gane Macri. Pero nos someten a una cuestión, o es uno u otro. Aquellos que disputan el control de nuestro país eligen sus candidatos, y a nuestro pueblo nos quieren hacer elegir entre uno u otro. La cuestión de estos emergentes en la lucha, y que empezamos a tener nuestra expresión política y empezamos a construir un proyecto político emancipador, efectivamente decimos que al personalismo de uno u otro hay que anteponerle un programa que resuelva las necesidades, y que de ese programa y de esas luchas sociales y políticas van a surgir candidatos, algunos conocidos u otros no tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, más o menos, pero entendemos que tenemos acuerdos con, por ejemplo, con Juan Graboy, porque estamos en la calle, etcétera. Pero a Juan Graboy hace 4 años no lo conocía Pajarito Graboy, que era su papá. El resto no es que era una persona muy conocida, sí, para una parte del mundillo de la política, pero para la sociedad no tanto. Y fue expresión de la lucha de los de abajo. Entonces surgirán dirigentes, candidatos, referentes de toda esa lucha de nuestro pueblo, porque el otro punto que es de nuestro pueblo, que nosotros reivindicamos en estos 50 años y hemos sido parte, es que ha sido un pueblo que, a diferencia del resto de los pueblos de América Latina, tiene un movimiento obrero organizado, a pesar de que lo han querido hacer pelota, tiene los precarizados y los desocupados organizados, ¿no?, en sus movimientos sociales, y es un pueblo que ha luchado. Acá Macri quiso meter el 2x1 a los genocidas y se comió por las reservas democráticas que tiene nuestro pueblo, se comió una marcha de millones, y tuvo que ir para atrás con eso. Entonces, digo, desde ahí entendemos que está la esperanza en nuestro pueblo, ¿no? Bien. ¿Man? Sí, a su vez, digamos, entiendo que esto, donde tienen un gran peso los multimedios, por decirlo de alguna manera, sobre todo en lo que hace a las campañas electorales y al instalar entre qué y qué está la discusión, incluso todas estas bombas de humo que hablábamos antes, que el gobierno trabaja. Creo que gobierno que haya tenido control mediático tan grande, si bien se habló mucho de lo que hizo el kirchnerismo en los medios, como este gobierno, la verdad es que hacía tiempo que no se veía un control tan, digamos, tan férreo de lo que quieren trabajar, pero después, digamos, entiendo que el kirchnerismo, por lo que planteaba el Vasco también, tiene que hacer una autocrítica y plantear que solamente el problema acá fue que la Nata puso esto o aquello, o que esto fue un problema de campaña mediática, te puede llevar, digamos, nuevamente a una situación que es que la gente, digamos, no quiere volver a vivir lo que vivió. Entonces me parece que en eso es fundamental lo que planteaba el Vasco alrededor del programa. Creo que hay que hacer un esfuerzo extra, digamos, efectivamente. A las elecciones le han impuesto ciertas reglas, que es que son personas al margen de su contenido. Entonces uno después
va, escucha los debates, por ejemplo, que se televisaron, como el debate del aborto, y uno dice, ¿cómo puede ser que haya gente que haya votado a estos tipos que dicen estas barbaridades? Y pero es que nadie los conoce, porque ponen una persona, una lista que no la conoce nadie. La historia de la propia gente, cuando entras, a mirar qué trabajo han tenido en el terreno, esto que se decía antes, por ejemplo, la cantidad de mujeres que todos los días resuelven la comida para cientos de chicos. Eso es hacer política en concreto. O sea, uno puede decir, no, es simplemente una señora que resuelve en su comedor. Pero con una tarjeta de 4.000 pesos para un comedor, resolver para darle de comer a cientos de pibes por día, eso es hacer política. Ahora, ¿por qué esa gente no accede a los lugares donde se decide? Donde se decide para dónde va la plata, donde se decide qué políticas se toman en educación, en salud, ¿no? Entonces, eso que nosotros queremos expresar, sabemos que lo hacemos a contracorriente de cómo están, las normas, por decirlo de alguna manera, pautadas en el terreno electoral. Y bueno, ese esfuerzo, en ese esfuerzo se nos va lo que hacemos todos los días, pero, podemos dormir tranquilos de que no le metimos la mano en la lata a nadie, de que no le tocamos el bolsillo a nadie y de que peleamos por cambiar una situación de fondo, ¿no? Bien, y este viernes, 17 horas, ¿dónde los encontramos? Nos vamos al Boy, a la cancha del Boys, va a ser un acto multitudinario, vienen delegaciones de todo el país, igual sabemos que lo principal van a ser los compañeros por una cuestión de distancia de la capital, del conurbano bonaerense, de acá de La Plata. Vamos a festejar nuestros 50 años, hay 8 oradores, también va a ser una cuestión de artística al inicio, con cantores populares, pero nos vamos a encontrar los viejos luchadores, los que peinamos algunas canas y estamos hace algunos años, y los nuevos miles de compañeros que se han incorporado a la lucha por la revolución, reivindicando eso, cuando, ¿no?, en los 90, cuando hablaban del fin de la ideología, de que ya se había terminado y que había caído el socialismo, nosotros lo seguimos reivindicando y entendemos que la única salida para nuestros pueblos es el proceso revolucionario, como fue en Cuba con Fidel y con Guevara, como fue en la China maoísta, ¿no? Entendemos que ese es el camino para poder lograr la felicidad plena de nuestro pueblo. Muy bien. Ramiro, Manuel, muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes. Bien, les agradecemos que hayan estado en el programa. Ahí teníamos a Ramiro Verdesegar y Manuel de Batista. Ahora vamos